La Navidad de aquel año en Madrid no fue un cuento de luces y villancicos, sino un puñal clavado en el pecho de mi propia sangre. Mi familia. Esos hipócritas envueltos en papel de regalo falso. Me echó de la mesa como a un perro callejero porque no podía pagar el crucero que habían planeado en las Maldivas. Eres una carga, Javier. Me espetó mi hermano mayor, Pablo, con esa sonrisa que ocultaba colmillos. Y yo, con las manos temblando de rabia contenida, solo pude murmurar: un día pagaréis por esto. Pero nadie oyó la promesa que ardía en mi garganta como veneno. Todo empezó 3 semanas antes, en el ático de mis padres en el barrio de Salamanca. La ciudad bullía con el espíritu navideño, las luces de la Puerta del Sol parpadeaban como promesas rotas, y el olor a castañas asadas se mezclaba con el humo de los atascos eternos. Yo acababa de perder mi puesto en la consultoría financiera. Un despido silencioso que me dejó con deudas hasta el cuello y un ego hecho trizas. Pero no dije nada. ¿Para qué? Mi familia siempre había sido un club exclusivo, papá. El banquero retirado con sus corbatas de seda y sus juicios morales, mamá. La reina del salón con sus joyas heredadas y su lengua afilada como una navaja, Pablo. El hijo prodigio que dirigía su propia inmobiliaria y coleccionaba amantes como trofeos, y mi hermana menor, Laura, la eterna víctima que se casaba por tercera vez con un tipo que olía a dinero nuevo. La cena de ensayo fue en casa de Pablo, en un piso minimalista de Chamberí que gritaba éxito desde cada mueble de diseño. Llegué con una botella de Rioja decente, el único lujo que me quedaba, y una sonrisa forzada. Javi, qué bien verte. Me abrazó Laura, pero sus ojos ya escaneaban mi chaqueta raída. Papá, con su puro habano entre los dedos, fue directo al grano: hijo, hemos reservado el crucero para todos. 4.000 euros por cabeza. ¿Tienes el tuyo listo? Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. 4.000. Mi cuenta bancaria tosía 800. Y eso contando con el subsidio de paro que tardaba en llegar. Papá, yo. Estoy un poco justo ahora, balbuceé, odiándome por sonar como un mendigo. El silencio que siguió fue peor que un grito. Mamá dejó caer su copa de cava, el líquido burbujeante salpicando el suelo como lágrimas de cristal. Justo, dice. Siempre con excusas, Javier. ¿Cuándo vas a madurar? Pablo soltó una risa seca, esa que reservaba para los perdedores en sus reuniones de negocios. Mira, hermano, si no puedes, no vengas. No queremos lástima en vacaciones. Laura, la mediadora eterna, intentó suavizarlo. ¿Quizá pueda prestarte algo, Javi? Pero es que el grupo necesita confirmaciones ya. Préstamo. Otra deuda más en mi cuello, como una soga invisible. Negué con la cabeza, el orgullo quemándome las entrañas. No, gracias. Me quedaré en Madrid. Feliz Navidad. Salí de allí con el frío de diciembre azotándome la cara, las luces de la Gran Vía burlándose de mí como faros en la niebla. Caminé horas, sin rumbo, hasta que el templo de Devot se alzó ante mí como un espejismo egipcio en medio del caos urbano. Me senté en el borde del lago Artificial, mirando mi reflejo distorsionado en el agua helada. ¿Quién era yo? El hijo fallido, el hermano invisible, el hombre que había sacrificado años en una carrera que devoraba almas por un sueldo que nunca bastó. Recordé la infancia en nuestro piso de lavapiés, cuando papá nos contaba historias de superación, de cómo él había salido de la nada para construir un imperio modesto pero sólido. La familia es lo primero, Javier, repetía. Mentira. La familia era un contrato, pagas o te echan. Aquella noche, solo en mi apartamento de Malasaña, un cuchitril con goteras y vecinos que gritaban ópera a medianoche. Abrí una botella de vodka barato y dejé que el alcohol ahogara la humillación. Pero no el odio.
El odio crecía, lento y viscoso, como una raíz hundiéndose en la tierra árida de mi alma. Pensé en venganza entonces, no como un capricho, sino como una necesidad vital. No quería su dinero, quería su arrepentimiento, grabado en cada arruga de sus rostros falsamente serenos. Planeé en la oscuridad investigar, desenterrar, golpear donde más duele. El crucero sería su paraíso efímero, yo me encargaría de que el infierno les esperara al regreso. Los días previos a Nochebuena fueron un tormento de mensajes ignorados y llamadas mudas. Laura me escribió una vez: Javi, ¿seguro que no vienes? Mamá está triste. Respondí con un emoji de muérdago, pero por dentro rugía. El 24 de diciembre. Mientras Madrid se vestía de rojo y verde, yo me encerré con una pizza fría y un portátil prestado. Vi las fotos en el grupo familiar de WhatsApp, ellos en el aeropuerto de Barajas. Risas forzadas. Maletas Louis Vuitton. Despegamos hacia el paraíso. Caption de Pablo. Desconecté el teléfono y empecé a cavar. Primera grieta, Pablo. Su inmobiliaria no era tan impecable como presumía. Un clic en el registro mercantil, y allí estaba, deudas ocultas. Un préstamo dudoso de un socio ruso que olía a blanqueo. Sonreí por primera vez en semanas. Segunda, papá. Su jubilación no provenía solo de ahorros limpios, un escándalo menor en los 90, un soborno a un inspector urbanístico que nunca salió a la luz. Mamá, la santa, había tenido un affair con el jardinero cuando yo era niño, un secreto que Laura mencionó una vez en un arrebato de vino. Y Laura. Pobre Laura, la más inocente, pero la que más había callado. La víspera de Año Nuevo, mientras ellos brindaban con champán en una playa de arena blanca, yo tejía mi re. No era solo rabia, era justicia poética. Me repudiaron por no pagar un viaje, yo les cobraría el precio de sus almas. 3 meses. Solo necesitaba 3 meses para que el castillo de naipes se derrumbara. Y cuando llamaran, demasiado tarde, sabrían que el diablo había estado siempre entre ellos. El año nuevo amaneció gris en Madrid, con una lluvia fina que lavaba las calles como lágrimas de resaca. Me levanté con la boca pastosa y el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. El plan se solidificaba, no un acto impulsivo, sino una sinfonía de caídas. Contacté a un viejo amigo, Miguel, un periodista freelance que olía a escándalos como un sabueso. Javi, ¿estás seguro? Esto puede quemarte. Me advirtió por teléfono, su voz ronca de cigarrillos. Quemarlos a ellos primero, respondí. El río. Nervioso. Miguel sería mi mediador, el puente entre mi furia y el mundo exterior. Febrero trajo el primer golpe sutil. Anónimo, por supuesto. Un email al diario El País con pruebas del préstamo ruso de Pablo. No lo suficiente para hundirlo, solo para que las alarmas sonaran. Vi la noticia online una semana después, inmobiliaria madrileña bajo escrutinio por posibles irregularidades financieras. Pablo, en pánico, llamó a casa de mis padres. Y mamá me lo contó sin saber que yo escuchaba al otro lado de la línea, fingiendo preocupación. Tu hermano está destrozado, Javier. ¿Por qué no llamas? Colgué con una sonrisa lobuna. Pero el odio no era limpio, me carcomía por dentro. Noches en vela, sueños donde los ahogaba en el mar de las Maldivas, su piel hinchada por el salitre. Me miré al espejo, ojeras como surcos de arado, una barba descuidada que me hacía parecer un fantasma. ¿Era esto venganza o autodestrucción? Dudé una vez, solo una, cuando Laura me envió una foto de su luna de miel anticipada. Ella, radiante en bikini, besando a su nuevo marido en una hamaca. Te echo de menos, hermano. Borré el mensaje. No había vuelta atrás. Marzo llegó como un vendaval, y con él,
El clímax de mi orquesta infernal. Papá, alertado por el escándalo de Pablo, contrató a un detective para proteger la familia. Ironía cruel, el detective era un contacto mío, comprado con el último dinero de mi cuenta. Me envió informes detallados, las cuentas offshore de papá. El affair de mamá documentado en fotos granuladas de los 80. Todo convergía en una verdad enterrada, el dinero que papá presumía como sudor propio provenía en parte de un desfalco menor en su banco, encubierto por lealtades familiares. La primavera en Madrid es traicionera, sol radiante un día, tormentas que azotan las plazas al siguiente. Así era mi mente. Un cielo caprichoso donde la rabia y el remordimiento bailaban un tango mortal. Cada mañana, al despertar en mi cama deshecha, revivía la cena de Nochebuena no como un recuerdo, sino como una herida abierta que supuraba. Eres una carga. Las palabras de Pablo resonaban en mi cráneo, un eco que me impulsaba a seguir excavando en las cloacas de su éxito. Miguel se convirtió en mi sombra, mi confesor laico. Nos veíamos en bares cutres de la Latina, donde el vino tinto fluía como sangre y las paredes absorbían secretos. Javi, esto es dinamita, me dijo una noche, pasando un sobremanila bajo la mesa. Dentro, copias de transferencias bancarias que ligaban a papá con un fondo de pensiones fraudulento de los 90. Si publicas esto, se hunde. Pero tú quedas como el Judas. Lo miré fijamente, mis ojos inyectados en rojo por noches de insomnio. Judas tenía una causa. Yo tengo una familia que me vendió por un crucero. El plan se ramificaba como venas en una hoja marchita. Para Pablo. Más presión, filtré al registro de la propiedad un documento falso, encontrado que sugería hipotecas irregulares en sus propiedades de lujo. El pánico se extendió como un virus. Vi las noticias en su Instagram, retrasos en proyectos clave. Él, que siempre había sido el león de la manada, ahora rugía en privado. Llamó a Laura. Y ella, la tonta compasiva, me transfirió 200 euros para que no pases hambre. Los usé para pagar al detective. Ironía, su piedad financiaba mi puñal. Pero Laura. Laura era el talón de Aquiles. Mi hermana pequeña, con sus ojos de ciervo y su fe ciega en el perdón. La había protegido siempre cuando papá la pilló besando a su primer novio a los Queens. Yo cubrí sus huellas, cuando su primer matrimonio se desmoronó en infidelidades. Yo fui el hombro que lloró. ¿Y ahora? ¿Qué? Ella había callado durante la cena, asintiendo a las pullas de Pablo como una marioneta. En un arrebato de debilidad, la llamé una tarde de marzo, fingiendo arrepentimiento. Lau, ¿estás bien? Oí lo del crucero. Fue genial. No. Su voz, cálida como el sol de Andalucía, se quebró. Javi, ¿por qué no viniste? Mamá llora por las noches. Dice que falló como madre. Mentira piadosa. O verdad a medias. Falló en priorizar. Respondí. Y colgué antes de que el veneno se filtrara en mi voz. El odio me transformaba. Dejé de afeitarme. Mi apartamento se convirtió en un nido de papeles y pantallas parpadeantes. Comía lo justo, pan duro y aceitunas negras que sabían a bilis. Soñaba con ellos, papá ahogándose en su propia codicia. Mamá desnuda bajo la lluvia de confesiones. Pablo mendigando en las calles que una vez conquistó. Despertaba sudando, el corazón martilleando como un ariete. ¿Era esto justicia o locura? Miguel lo notó. Javi. O Tekken Suns tu primero. Pero parar equivalía a perdonar. Y el perdón era un lujo que no podía permitirme. No después de que me miraran como a un extraño en mi propia casa. Abril trajo el primer contacto real. Una carta anónima a mamá, con una foto de la Fer, ella, joven y radiante, enredada en los brazos del jardinero en el jardín trasero de nuestra vieja casa en Toledo. La verdad siempre sale a la luz.
Escribí en la nota, con letra impresa para no delatarme. 2 días después, el caos estalló. Papá me llamó furioso. Javier, ¿qué demonios pasa en esta familia? Tu madre está histérica. Fingí sorpresa. Papá, ¿qué ha ocurrido? Estoy preocupado. Colgó de golpe, pero oí el temblor en su voz. El miedo al derrumbe. El conflicto se enredaba en capas, no solo dinero, sino honor. Ese fantasma español que pesa como una losa. Papá había construido su reputación en el club de golf de La Moraleja, donde los banqueros se confiesan pecados menores sobre grenes impecables. Ahora, los murmullos empezaban. ¿Has oído lo de Emilio? Cosas del pasado. Él, que predicaba integridad, se veía reflejado en el espejo roto de sus mentiras. Pablo, por su parte, canceló reuniones. Vi en LinkedIn cómo sus socios se distanciaban como ratas de un barco hundiéndose. Laura, la mediadora, intentó una cena de reconciliación. Javi, ven a casa. Hablemos. Rechacé. No soy bueno para fiestas familiares, dije. Ella sollozó al teléfono, y por un segundo, el hielo en mi pecho se agrietó. ¿Valía la pena herirla a ella también? Pero el plan avanzaba inexorable. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un riesgo calculado. 500 euros que pedí prestados a Miguel. Me entregó correos electrónicos de Pablo, tratos turbios con constructores que cortaban esquinas en seguridad, edificios que se erguían sobre cimientos de arena. Uno, en concreto, un complejo en Vallecas donde familias humildes soñaban con ascender socialmente. Si aquello salía a la luz, no era solo ruina financiera, era cárcel. Envíalo todo, le ordené al jeque. Con timing perfecto, el día que regresen del crucero. Regresaron a finales de abril, bronceados y exhaustos, con maletas llenas de conchas y promesas rotas. El aeropuerto de Barajas los recibió con su habitual bullicio, pero para ellos, el aire ya olía a podredumbre. Esa noche, en la cena de bienvenida en casa de mis padres, el primer golpe cayó. El País publicó el artículo sobre las hipotecas de Pablo, fraude inmobiliario en el corazón de Madrid. Pablo palideció sobre su paella, el arroz quedando frío en su plato. Esto es un montaje, balbuceó. Pero mamá ya lloraba, recordando la foto que yo había enviado. Emilio, ¿por qué no me dijiste nada de aquello? Papá, el patriarca, golpeó la mesa. Basta. Alguien nos está jodiendo. ¿Quién? ¿Un enemigo? ¿Un ex socio? Nadie pensó en mí. Yo, el hijo pródigo olvidado, el que no merecía ni un asiento en el crucero. Esa noche, desde mi ventana en Malasaña, vi las luces de la ciudad como ojos acusadores. El odio me había dado poder, pero también vacío. Llamé a Miguel, siguiente fase. Él suspiró. Javi, aún puedes parar. No paré. El tren ya rodaba cuesta abajo, y yo era el maquinista ciego por la furia. Mayo se presentó con calor sofocante. El asfalto de Madrid derritiéndose bajo tacones y neumáticos. La familia se fragmentaba como un rompecabezas bajo martillo. Pablo se refugió en su despacho, bebiendo whisky solo y gritando a empleados invisibles. Laura me buscó en persona por primera vez. Apareció en mi puerta con una caja de dulces de Toledo, los ojos hinchados. Javi, por favor. Ven. Papá está enfermo del estrés. ¿Mamá no duerme? ¿Qué te pasa? La dejé entrar, el corazón latiéndome como un traidor. Nos sentamos en mi sofá raído, el aire cargado de silencio. Me echaron. Por dinero. ¿Recuerdas? Ella negó. Lágrimas cayendo. Fue un error. Todos lo sentimos. Pero estos ataques, ¿sabes algo? Mentí con maestría, ojalá pudiera ayudar. La abracé entonces, oliendo su perfume a vainilla. Y por un instante, quise confesar. Pero el odio era más fuerte.
La dejé ir con una promesa vacía. El calor de mayo en Madrid es un horno que cuece secretos hasta que estallan. Mi apartamento se había convertido en una central de operaciones. Paredes cubiertas de notas adhesivas con timelines. Un portátil que zumbaba como una avispa furiosa. Y el olor persistente a café quemado que impregnaba todo. Cada día era un paso más en el laberinto de mi venganza. Un hilo que tiraba hasta que el tapiz familiar se deshiciera en jirones. Pero el precio, mi cordura pendía de un hilo tan fino como el de una telaraña. Miguel era mi ancla. O al menos lo intentaba. Nos reuníamos en el Parque del Retiro al atardecer. Entre jubilados, echando pan a los patos y parejas, robándose besos bajo los plátanos. Javi, has ido demasiado lejos, me dijo una tarde, pasándome un USB con los correos hackeados de Pablo. Esto no es solo ruina, es vidas destrozadas. Piensa en tu sobrina, la niña de Laura. Su mención a la pequeña Marta, 4 años. Rizos dorados y una risa que derretía hielo me golpeó como un puñetazo. La había visto en fotos, primos lejanos ahora. Por mi culpa indirecta. Ellos empezaron. Respondí. Pero mi voz sonó hueca, como un eco en una catedral vacía. El segundo golpe cayó a mediados de mayo. Anónimo de nuevo, un paquete a la oficina de papá con las pruebas del desfalco en el banco. No todo. Solo lo suficiente para que el olor a podrido llegara a los oídos de sus viejos amigos del club. Vi la reacción en una llamada de mamá. Su voz un lamento andaluz. Javier, tu padre. Lo han suspendido de honores en el club. Dice que es un complot, pero yo sé que hay verdad en ello. ¿Por qué nos odia el mundo? Fingí empatía, mamá. Ideé un abogado. Yo. Estoy aquí si me necesitáis. Colgué y vomité en el fregadero. El ácido subiendo como bilis de culpa. Odiar al mundo. No, mamá. Solo os odio a vosotros por odiarme primero. Pablo, acorralado, contraatacó. Contrató a un bufete caro, de esos que devoran fortunas como tiburones. Pero yo estaba un paso adelante. El jeque había plantado semillas digitales, rastros que lo ligaban a él mismo. Una filtración interna, dirían los titulares. El 20 de mayo. El Mundo soltó la bomba, escándalo en sector inmobiliario, posible implicación de directivos en fraudes. Pablo apareció en las noticias, demacrado, negando todo ante cámaras que lo devoraban. Es un error. Mi familia es intachable. Intachable. La palabra me hizo reír. Una carcajada seca que asustó a mi vecino de al lado. Laura, la grieta en mi armadura, se convirtió en el centro del conflicto. Me visitó de nuevo, esta vez con Marta de la mano. La niña, con su vestidito de flores, me miró con ojos enormes. Tío Javi, ¿por qué no vienes a jugar? Mi corazón se partió como cristal bajo bota. Jugamos en el suelo con bloques de construcción irónico, dada la caída de Pablo. Mientras Laura susurraba, Javi, esto nos está matando. Papá tiene presión alta. Mamá toma pastillas. Y Pablo está bebiendo. ¿Sabes quién está detrás? Negué, pero mis manos temblaban al apilar las torres. Lao. La vida es dura. A veces, pagamos por errores pasados. Ella me abrazó entonces, sollozando, tú eres el bueno, Javi. Siempre lo has sido. Mentira. Yo era el verdugo con máscara de cordero. Esa noche, solo con el eco de la risa de Marta, dudé por primera vez de verdad. ¿Y si paraba? ¿Y si confesaba y pedía perdón? El odio. Ese compañero fiel. Me susurró demasiado tarde. Ellos no pararon. Tenía razón. El crucero había sido su elección, mi exilio, su veredicto. S.I.G. huí adelante, contactando a un contacto en la Guardia Civil, otro favor de Miguel, periodísticamente turbio. Investiga los edificios de Pablo. Le pedí. Hay familias en riesgo.
No mentía del todo. Si aquellos cimientos fallaban, vidas inocentes pagarían. Junio asomó con bochorno. El Manzanares convertida en un riachuelo de sudor ciudadano. La familia se reunió en secreto, una cena en un restaurante discreto de Huertas. Sin mí, por supuesto. Los espié a distancia, disfrazado con gorra y barba, sentado en una mesa cercana. Papá, encorvado como un roble viejo. Mamá, con el maquillaje corrido. Pablo, ojeroso y agresivo. Laura, la pacificadora rota. Tenemos que encontrar al cabrón que hace esto, gruñó Pablo, apurando su copa. Es interno. Alguien cercano. Papá asintió, la sangre traiciona. Si supieran. Pedí una caña y brindé en silencio por su perenoye. El tercer hilo se tensó, el hacer de mamá. No lo publiqué, era demasiado personal. Un corte en carne viva. En cambio, lo usé como palanca. Anónimamente. Envié una copia a papá con una nota, pregúntale por el verano del 89. La explosión fue nuclear. Mamá llamó histérica Emilio. Por Dios, ¿cómo supiste? Papá, herido en su machismo español, la echó de casa por una noche. Volvió al amanecer. Y yo lo supe por el detective, gritos, platos rotos, un silencio que pesaba toneladas. Mi propia vida se deshilachaba. Perdí el subsidio de paro por no renovar papeles irónico. Mi venganza me distraía de sobrevivir. Miguel me prestó dinero, no por ti, por lo que fuimos. Éramos amigos de universidad, soñadores en las noches de Malasaña, antes de que la vida nos moldeara en perdedores y oportunistas. Si esto sale mal, niega todo, le dije. Él sonrió amargo, ya salí mal. Javi. Tú eres mi redención. El conflicto escalaba, no solo familiar, sino social. Los vecinos de papá en Salamanca murmuraban. Los clientes de Pablo huían. Laura, desesperada, me confrontó por mensaje. Javi, si sabes algo, dímelo. Por Marta. Respondí, la verdad duele más que las mentiras. Bloqueé su número. El odio me aislaba. Una isla en un mar de soledad. Pero en las noches, cuando Madrid dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, me preguntaba quién era el monstruo, ellos, por repudiarme, o yo, por convertirme en su verdugo. Julio ardía como un infierno laico. Las terrazas llenas de cuerpos escasos de ropa y almas sedientas de olvido. Yo no olvidaba. El plan entraba en su fase final, el clímax que rompería todo. Preparé el golpe maestro, una filtración masiva a medios y autoridades. Pero antes, un toque personal. Viajé a Toledo, a la casa familiar de infancia, ahora cerrada y polvorienta. Caminé por el jardín donde mamá había pecado. Toqué el olivo centenario que había visto mis juegos de niño. Lágrimas vinieron entonces, saladas como el mar que ellos habían navegado sin mí. Perdóname, Lao, susurré al viento. Pero el viento no perdona. Julio en Madrid es un horno donde los secretos se cuecen a fuego lento hasta que explotan en caras rojas y gritos ahogados. Mi venganza había pasado de susurro a rugido. Y la familia, esa unidad sagrada española, se desmoronaba como un flan mal cuajado. Cada noticia era un clavo más en su ataúd reputacional. Pablo bajo investigación formal. Papá expulsado del club con una carta fría que olía a tinta de traición. Mamá, la reina destronada, se refugiaba en misas diarias en la Almudena, rezando por un milagro que yo me encargaba de negar. Miguel se distanciaba, sus llamadas más cortas, su voz teñida de juicio. Javi, esto es un cáncer. Te está comiendo vivo. Nos encontramos en un chiringuito de la casa de campo, el humo de las barbacoas mezclándose con el olor a hierba seca. Le mostré el dossier final, correos, transferencias, fotos. Mañana lo suelto todo. Anónimamente, a través de ti.
Él palideció bajo su gorra de béisbol. No, Javi. No soy tu correo. Publica tú. O para. Discutimos. Voces alzadas entre picaderos y familias. Ellos me pararon primero. Grité. Un niño me miró asustado. Me callé. El peso de la inocencia ajena como una losa. Regresé a mi apartamento tambaleante. El vodka mi único consuelo. Bebí hasta que las paredes giraron, reviviendo la cena de repudio en loops eternos. Eres una carga. El teléfono vibró, Laura. No contesté, pero dejó un voicemail que reproducí en bucle. Javi, por favor. Papá ha tenido un infarto. Leve. Pero. Ven al hospital. Te necesitamos. Infarto. La palabra me golpeó como un rayo. ¿Mi culpa? El estrés que yo había orquestado. Corrí al Gregorio Marañón bajo la lluvia torrencial de medianoche. El metro vacío como mi alma. Allí estaba ella. En la sala de espera, Laura. Hecha un ovillo en una silla plástica. El maquillaje corrido como ríos negros. Me vio y se lanzó a mis brazos. Javi, gracias a Dios. Olía a desinfectante y desesperación. Papá. En la UCI. Conectado a tubos como un títere roto. Estrés acumulado, dijo el doctor. Familia. Descansen. Mamá llegó poco después. Un espectro en bata de hospital, Emilio, mi amor. No me miró, yo era invisible de nuevo. Permanecí allí hasta el amanecer, vigilando su sueño inducido. El odio se enredaba con la culpa. Un nudo gordiano que no podía cortar. ¿Parar ahora? El dossier ardía en mi bolsillo USB. Salí a fumar en el jardín del hospital. La lluvia cesando para dejar un cielo estrellado indiferente. Llamé a Miguel, espera. Un día más. Él exhaló alivio, bien. Javi. Piensa en ti. Pero el destino. Ese cabrón caprichoso. No esperó. Al mediodía, Pablo irrumpió en la habitación, oliendo a colonia cara y pánico crudo. «Padre, ¿estás bien?» Papá abrió los ojos. «Débiles pero fieros, hijo. Averigua quién nos hace esto». Pablo asintió. Luego me vio, «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Su voz era un siseo venenoso. «Soy familia, Pablo. Aunque lo olvides». Él se acercó. Cara a cara, familia. Ja. Tú desapareciste cuando te necesitábamos. Ahora apareces como un buitre. Laura intervino, basta. Papá nos necesita unidos. Unidos. La palabra me quemó. Esa noche, en una cafetería cercana, Laura me confesó todo, Javi. Hay algo que no sabes. El crucero. No fue solo por diversión. Papá planeaba proponerle a mamá un viaje de reconciliación. Después de lo del affair, que salió a la luz por un accidente. Querían empezar de cero. Mi mundo se tambaleó. ¿Reconciliación? ¿Por el secreto que yo había desenterrado? ¿Pero por qué no me lo dijisteis? ¿Por qué el repudio? Ella bajó la vista, Pablo insistió. Dijo que tú eras inestable, que arruinarías el momento. Y papá. Estaba avergonzado. Avergonzado. El mismo veneno que yo destilaba. Regresé a casa en taxi. La ciudad un borrón de neones y sombras. El dossier me esperaba en la mesa, tentador como una serpiente. Lo abrí. Leí las pruebas, vidas en riesgo en los edificios de Pablo. Familias como la mía, soñando con estabilidad. No era solo venganza, era justicia social. Me convencí. Pero la duda crecía. Un cáncer gemelo al odio. Agosto llegó con ferias y fiestas. Madrid vibrando al ritmo de churros y fuegos artificiales. Papá salió del hospital, frágil como porcelana. La familia se replegó en la casa de Salamanca, un búnker de lujo contra el mundo. Yo, excluido de nuevo, observaba desde lejos entregas de comida, visitas de médicos. Laura me mantenía al tanto, mejora.
Javi. Pero Pablo está paranoico. Cree que es un ex socio. No un ex socio. Un hermano. El calor me derretía el cerebro, alucinaba voces en el zumbido del ventilador. Una noche, el clímax se precipitó. Recibí un email del jeque, problema. Pablo rastreó la IP. Viene por ti. Pánico puro. Corrí las cortinas. Revisé cerraduras. A las 2 de la mañana. Golpes en la puerta. Javi. Abre. Hijo de puta. Sé que eres tú. Pablo. Ebrio y furioso. Aporreando como un poseso. Abrí una rendija. Vete. Pablo. No sé de qué hablas. Él empujó. Entrando como una tormenta, los emails. Las fotos. Todo apunta a ti. Traicionaste a tu sangre. Nos enzarzamos en el salón, puños. Muebles volcados. Sangre en mi labio partido. Por un crucero. Me echasteis como a un perro. Rugí. El río. Amargo, por dignidad. Eres un perdedor. Javi. Siempre lo fuiste. Lo tiré al suelo. Mi rodilla en su pecho, tú un ladrón. Tus edificios matarán gente. Él jadeó, pruebas falsas. Para. Por papá. Por un segundo. El tiempo se congeló. Su ojo, hinchado, me miró no con odio, sino con súplica. Lo solté, exhausto. Vete. Salió tambaleante, dejando un rastro de promesas rotas. Al amanecer, con el cuerpo dolorido, tomé la decisión. No solté el dossier. Aún no. El odio cedía terreno a algo peor, el vacío. Llamé a Laura, necesito verte. Solo nosotros. Ella accedió. Y en un café de sol, bajo el reloj que marca vidas ajenas, le conté todo. No la venganza, eso quedaría enterrado, sino el dolor. Me rompisteis, Lao. Pero yo os rompería más. Ella lloró, lo sé ahora. Pablo me lo dijo. Perdóname. La abracé. Y por primera vez en meses, no mentí. Pero el clímax no espera perdones. 2 días después, el escándalo estalló sin mí, un whistleblower real. Un empleado de Pablo. Soltó las pruebas. Edificios en riesgo. Vidas en jaque. La prensa devoró a la familia, portadas en ABC. Debates en TVE. Papá sufrió otro amago. Mamá se internó en una clínica. Pablo. Arrestado provisionalmente. Yo. Espectador invisible. Vi el caos desde mi ventana. Septiembre en Madrid trae un alivio falso, el calor retrocede. Pero las tormentas de otoño azotan con furia renovada. Mi apartamento. Testigo de mi descenso al infierno. Ahora parecía un museo de ruinas, papeles esparcidos. Botellas vacías. El eco de golpes en las paredes. La confesión a Laura había sido un bálsamo parcial. Pero el daño estaba hecho. O eso creía. El verdadero clímax no fue mi puño en la cara de Pablo, sino la tormenta que desaté sin querer o queriendo. En el fondo, la noticia del whistleblower me pilló desprevenido. No fui yo, fue karma. O justicia poética sin orquesta. El empleado, un tipo anónimo de Vallecas llamado Ruiz, había trabajado en los sótanos de los edificios de Pablo. Grietas en hormigón, cables expuestos, un polvorín esperando chispa. No por venganza, dijo en su entrevista con El País, sino por mis hijos. No quiero que vivan en ruinas. Ruinas. La palabra resonó en mí como un veredicto. Llamé a Miguel, no fue yo. ¿Quién? El río. Seco, el mundo. Javi. Tú solo abriste la puerta. La familia colapsó en cadena. Pablo, esposado en la comisaría de Pontejos, gritó mi nombre en el interrogatorio, es mi hermano. Él filtró todo. Pero no había pruebas, el jeque había borrado rastros, y yo era humo. Papá, en la cama del hospital Gregorio Marañón de nuevo, murmuraba delirios, Javier. ¿Por qué? Mamá,
Desde su clínica en La Moraleja, escribió una carta que Laura me entregó. Hijo, sí eres tú. Te amamos. A pesar de todo. A pesar. 2 palabras que destilaron mi rabia final. Laura y yo nos vimos en el retiro, bajo el cristal del palacio, donde el agua reflejaba cielos inciertos. Marta jugaba con patos, inocente en el caos. Javi, Pablo confiesa. Dice que el repudio fue su idea, para motivarte. Papá lo sabía, pero calló. Motivar. Como si el desprecio fuera un látigo para perdedores. Y tú. Lo. Callaste por miedo. Ella asintió, lágrimas cayendo como lluvia por cobardía. Pero ahora. Ayúdanos. Por favor. La miré, su rostro surcado por arrugas prematuras. Y vino a la traidora, sino a la hermana perdida. Lo intentaré. Mentí. ¿O no? El odio se diluía, dejando un pozo amargo de vacío. El clímax estalló una noche de tormenta, cuando el cielo de Madrid se abrió en relámpagos que iluminaban la ciudad como juicios divinos. Recibí una llamada de papá, su voz un hilo. Javi. Ven. Es hora. Corrí al ático de Salamanca, el ascensor subiendo como un patíbulo. La puerta abierta. El salón un campo de batalla, fotos familiares pisoteadas. La mesa de caoba astillada. Papá en su sillón, conectado a un monitor portátil. Mamá a su lado como una sombra. Pablo, en libertad condicional. Esposas electrónicas en el tobillo, mirándome con ojos de lobo herido. Laura, conteniendo sollozos. Siéntate, hijo, dijo papá, su mano temblorosa en la mía. Por primera vez, no sentí repulsión. Sabemos que fuiste tú. Silencio. El trueno retumbó fuera. Negué, no sé de qué. Pablo interrumpió, basta de mentiras. Los rastros digitales, el timing. Todo grita tu nombre. Mamá sollozó por un viaje. Javi. Valió la pena. El odio resurgió, caliente por un viaje que pagué con mi dignidad. Me repudiasteis como a un paria. Yo era vuestra sangre. Papá cerró los ojos, tenías razón. Fuimos ciegos. Pero hay más. Algo que cambia todo. El twist cayó como un rayo. Papá, con voz entrecortada, confesó el desfalco. No fue mío. Fue de tu abuelo. Yo lo encubrí para salvar la familia. Y el crucero. Era para celebrar. No solo vacaciones. Íbamos a contarte todo al regreso, la herencia que te corresponde. La parte que Pablo ocultó para protegerte de ti mismo. Proteger. La palabra me ahogó. Pablo bajó la vista, pensé que eras débil. Javi. Que lo malgastarías. El repudio fue un empujón. Para que maduraras. Madurar. Como si el desprecio forjara a hombres. El mundo se invirtió. No era solo venganza mía, era un ciclo de mentiras generacionales. Mi abuelo, el fantasma que papá idolatraba, había sido el ladrón original. La herencia. 10.000 euros mensuales de un fondo secreto, destinada a mí por ser el honesto de la camada. Pero Pablo la había desviado, usándola para sus torres de Babel. Y el crucero, su tapadera para una reunión con abogados, para transferirme todo limpio. Yo lo había arruinado todo, cegado por la rabia. ¿Por qué no me lo dijisteis antes? Rugí, lágrimas quemando mis mejillas. Papá tosió, miedo. Miedo a perder el control. Pablo se arrodilló, perdóname, hermano. Fui un cobarde. Mamá extendió la mano, vuelve. Javi. Eres nuestro. El trueno rugió. Y yo, roto, caí de rodillas. El odio se disolvió en un mar de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Olas que me arrastraban al abismo. Pero el clímax no terminó en lágrimas. La policía llamó entonces Ruiz, el whistleblower,
Había sido silenciado un accidente en el sótano de un edificio condenado. Sospechas apuntaban a Pablo. No fui yo, juró él, pálido. Pero las pruebas. Yo las había plantado. En mi furia ciega. El twist se retorcía. Mi venganza había creado un monstruo mayor. Pablo, acorralado, miró a papá. Lo hice por la familia. No. Por el dinero. El ciclo continuaba. Huí esa noche. La lluvia lavando mi culpa. Madrid, indiferente. Seguía latiendo. Llamé a Miguel, todo se fue al carajo. Ayúdame a desaparecer. Él, demasiado tarde. Javi. La prensa te huele. Octubre envuelve Madrid en un manto ocre, hojas cayendo como confesiones tardías. Mi huida fue patética, un billete de AVE a Sevilla. Una maleta con ropa sucia y el USB del dossier como un talismán maldito. Me instalé en un hostal del Triana, entre flamencos y olores a saar rancio, fingiendo ser un turista perdido. Pero el pasado me perseguía como un sabueso, noticias en el móvil, llamadas bloqueadas de Laura, sueños donde papá moría en mis brazos, murmurando traidor. El escándalo creció como un incendio forestal. Pablo, arrestado por el accidente de Ruiz que yo había orquestado en un arrebato de rabia ciega, enfrentaba cargos de homicidio imprudente. Fue un pánico, confesó a su abogado, pero el mundo lo veía como el villano de una novela negra española. Papá, destrozado, sufrió el infarto fatal una semana después, corazón roto, dijeron los médicos. Mamá se recluyó en un convento de Toledo, vendiendo joyas para pagar fianzas. Laura, la superviviente, criaba a Marta sola, trabajando en una galería de arte por migajas. Javi, ¿dónde estás? Vuelve. Por ella. Su último mensaje. Un grito en el vacío. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me devoraba vivo. Sentado en las ramblas del Guadalquivir, fumando cigarros negros que sabían a ceniza. Revivía el twist, la herencia. El plan de reconciliación. Mi ceguera. No era el héroe de mi venganza, era el villano. Un niago doméstico que había destruido su propio Olimpo. Miguel me encontró allí. 2 semanas después te rastreé por un error tonto. Ven, hay que arreglar esto. Arreglar. Como si las vidas rotas se pegaran con cinta adhesiva. Regresamos a Madrid en su coche viejo. El camino un rosario de silencios. La familia sabe dónde estás, dijo. Laura no te odia. Dice que el repudio fue el pecado original. El pecado. En la catedral de la Almudena, bajo vitrales que sangraban luz, me confesé a un sacerdote anónimo, padre. Maté a mi familia con mentiras. Él, con ojos de quien ha oído peores, la venganza es un boomerang. Hijo. Arrepiéntete con hechos. El reencuentro fue en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que amenazaba nieve prematura. Laura, con Marta de la mano, esperándome junto a la tumba de papá. Tío Javi, chilló la niña, abrazándome. Laura, demacrada pero firme, Pablo está en Carabanchel. Dice que te perdona. Mamá. Reza por ti. Nos sentamos en un banco frío, el viento susurrando entre lápidas. Fui un monstruo. El twist. Lo cambié todo. Ella tomó mi mano, todos lo fuimos. Pero la familia no muere por un crucero. Renace. Las consecuencias fueron un dominó inexeable. Vendí mi parte de la herencia, lo que quedaba, diluido en juicios para pagar abogados de Pablo. Él salió en Navidad, un hombre roto con tatuajes de cárcel invisible. Hermano, me dijo en la estación de Atocha, el viaje valió cada cadena. Nos abrazamos, torpes, como extraños que se reconocen. Mamá regresó de Toledo, un esqueleto con ojos de perdón, hijo. La sangre lava sus pecados. Yo,
Javier el repudiado. Me convertí en el pegamento, visité a Pablo en terapia. Leí cuentos a Marta. Acompañé a mamá a misas. El odio se transmutó en empatía. Un bálsamo lento. Miguel publicó mi historia anónima. Redentora en un blog, La venganza que me salvó. Lectores comentaron, Raigok. Real. La familia es un drama eterno. Navidad llegó de nuevo. Un año después. No cruceros. Sino una cena sencilla en Malasaña, pavo quemado. Villancicos desafinados. Risas que sanaban heridas. Por los errores. Brindamos. Y cuando el reloj de sol dio las 12, con Madrid estallando en luces, supe que la llamada demasiado tarde había sido mía. Pero el perdón llega siempre a tiempo, si uno lo permite. 3 meses después del twist, en Martes 2, Pablo y yo abrimos una pequeña consultoría ética, edificios seguros, herencias transparentes. Mamá sonrió por primera vez, vuestro abuelo estaría orgulloso. Laura se casó de nuevo, con un tipo humilde que olía a libros. Yo, con ojeras menos profundas, miré al espejo, no un verdugo, sino un superviviente. La venganza había sido mi infierno, el arrepentimiento, mi purgatorio. Y en las calles de Madrid, donde el drama se teje en cada esquina, aprendí que la familia no es un contrato, sino un lazo que, aunque cortado, siempre se anuda de nuevo. Demasiado tarde para algunos, pero nunca para el alma que busca redención.